Buenos Aires, marzo de 2009. En este acto, yo, Alberto Nicolás Iparraguirre, argentino, en pleno uso de mis facultades mentales, lego al señor Daniel Tonietti un cuerpo de objetos que componen un trabajo de investigación sobre el bicentenario de la República Argentina, desarrollado durante mis últimos años. Asimismo, manifiesto que es mi voluntad que Daniel Tonietti sea el responsable de llevar adelante este trabajo y que a tales efectos se le entreguen las llaves del depósito en el cual se encuentran los objetos anteriormente mencionados. En el lugar encontrará 13 cajas. Las mismas se encuentran ordenadas por temas y contienen todo aquello que juzgué necesario para que, en 13 fascículos, se pueda reflexionar sobre los 200 años de la historia argentina. Es mi deseo que la serie lleve el nombre ¿Qué supimos conseguir? Una mirada sobre el bicentenario. El trabajo dignifica, reza una consigna que no ha perdido vigencia. Y es esa dignidad la que hace posible que un país crezca como tal. Argentina, en su balance del bicentenario, no puede dejar de pensar en su desarrollo. Y eso, inevitablemente, es pensar en el trabajo de los argentinos. Muchas veces se dice siempre fuimos un país subdesarrollado, al mismo tiempo que se añoran los años en que nos contaron que éramos el granero del mundo. Sin embargo, estas ideas esconden una pregunta central. ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo en esos años? ¿Cómo se repartían las ganancias? ¿Qué parte de ese beneficio quedaba para los que trabajaban? Quizás la imagen de un trabajador rural sea la primera que represente la mano de obra de nuestro país. El hombre que trabaja sobre la naturaleza y las materias primas. Pero a fines del siglo XIX, y como impacto de la inmigración, apareció no solo otro tipo de trabajo, que se caracterizó por ser más urbano, sino que comenzó a tomar cuerpo la idea de clase, la clase trabajadora argentina. Los inmigrantes que llegaron a la Argentina no solo trajeron la mano de obra calificada, muchos de ellos eran portadores de ideas socialistas y anarquistas. Además de venir a trabajar en nuestros frigoríficos, trenes y tierras, vinieron a luchar por sus derechos. La historia del trabajo es la historia de un conflicto, es la historia de la clase obrera argentina. El proceso de trabajo, considerado como proceso de consumo de la fuerza de trabajo por el capitalista, presenta dos fenómenos característicos. El obrero trabaja bajo el control del capitalista, a quien su trabajo pertenece, pero hay algo más, y es que el producto es propiedad del capitalista y no del productor directo, es decir, el obrero. Carlos Marx. Tengo entendido de que vos hiciste un trabajo acerca de la relación, de la represión que sufrieron las comisiones internas de empresas como Ford o Mercedes-Benz durante la última dictadura. ¿Por qué investigaste eso? Creo que es bien interesante mirar el periodo de los 70 y de la dictadura desde la perspectiva de los trabajadores y que permite correrse un poco del eje únicamente político, que por supuesto tuvo mucha importancia, ¿no?, pero que se centra únicamente en la confrontación entre guerrilla y fuerzas militares. Bueno, lo que uno ve cuando mira la historia de los trabajadores, esto que vos decís, las comisiones internas, las organizaciones de base, es que no es la única confrontación que está presente en esa época y que es imprescindible tener en cuenta todo el proceso de organización que se había desatado desde el Cordobazo y el proceso de creciente activación política y sindical en las fábricas para entender la forma que tomó el golpe.
Entonces, efectivamente, mirar cómo tanto las fuerzas militares como las élites patronales, las élites económicas y por lo tanto las patronales de estos trabajadores participan en la represión, es un indicador de la importancia que tenía este otro conflicto que queda escondido, ¿no? Que es el conflicto sindical. Los intereses de las élites, los intereses de los empresarios, aplaudieron de alguna manera y avalaron la represión interna porque también estaba en función de sus intereses. Que no solo avalaron la represión a los trabajadores, sino que en muchos de estos casos participaron directamente por medio de financiamiento o por medio de infraestructura, y en otros casos incluso permitieron la constitución de campos de concentración en las propias plantas. Entonces estamos hablando no de una anuencia o de una tolerancia frente a las fuerzas militares para la represión. A ver si entiendo, ¿compartían el proyecto político? Exactamente, y esto se ve en uno de los casos, que es un caso muy importante, es un caso que además yo investigo en mi tesis de doctorado, que es el caso de Asíndar. Como vos sabés, el presidente de Asíndar, antes de la dictadura militar, era Martínez de Hoz, que pasa de ser presidente de la fábrica en la cual se constituye un campo de concentración a ser ministro de Economía de la dictadura. Entonces, efectivamente... Casi como un ascenso. Exacto. En una misma carrera. Exacto. Y efectivamente, además, es la propia dictadura la que luego da políticas de promoción industrial y estatización de la deuda para grandes empresas como Asíndar. ¿Cuál fue la estrategia de los trabajadores durante la última dictadura para resistir? Bueno, esto que preguntás es muy interesante. Porque efectivamente cuando uno habla de la dictadura, está contando una historia que parece muy definitiva y muy cerrada, ¿no? Y uno dice, la política económica de desindustrialización perjudica a los trabajadores. Hay desempleo, hay baja salarial, ¿no? La política laboral de prohibición de las actividades laborales y de persecución a los sindicalistas más radicalizados y más combativos perjudica a los trabajadores. Y por otro lado, la política represiva desaparece a aquellos líderes de base que estuvieron a la cabeza de todo el proceso de movilización. Parece que se acabó la historia. Y no es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque, como decíamos, esta clase trabajadora tiene un lugar muy importante, es imprescindible para el proceso de acumulación. Por lo tanto, si bien hay represión, por otro lado, esto tiene que se encuentra en las fábricas con muchos procesos de resistencia. Procesos de resistencia que paradójicamente son encabezados por aquellos sectores que no eran los más radicalizados antes, pero que empezaron a hacer sabotajes, el trabajo a desgano, el trabajo a tristeza, formas creativas de protesta que buscaban rehuir las prohibiciones de la dictadura. Estábamos frente a la calle Nueva York, que era la calle más populosa de la ciudad de Berisso, porque en la paralela estaban ubicados los frigoríficos, el frigorífico Swift y el frigorífico Armour. Estos frigoríficos se desarrollaron a partir de 1904, sustituyendo a los saladeros, y hacia el año 1940, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, tenían aproximadamente 15.000 trabajadores. Lo que nosotros tenemos que pensar es que de esos 15.000 trabajadores, 4.500, 5.000 eran mujeres. El trabajo de las mujeres en fábricas y talleres, no solo en Berisso, sino también en el resto del país, empieza a ser considerado en las estadísticas, sobre todo en las estadísticas censales, a partir de 1895, es decir, en el segundo censo nacional. Ahora, ¿qué pasaba antes de 1895? El censo de 1869, que es el primer censo nacional, da una idea de las inserciones laborales, pero están pensando en términos de actividades: lavanderas, teleras, tejedoras, cocineras, alguna corista. Entonces es en realidad hacia el siglo XX cuando el trabajo femenino se constituye en un problema para el Estado, en un problema para los políticos, en un problema para las familias, porque cuando la mujer sale a trabajar se plantea el interrogante sobre quién va a hacer las cosas del hogar. El componente más importante de las condiciones laborales para las mujeres es lo que se llama la discriminación salarial. Esto significa que las mujeres, realizando igual tareas que los varones, reciben un salario menor.
El diario La Nación denunciaba en 1903 las condiciones de trabajo en los ingenios azucareros. El 8 de junio de ese año concluía una nota con un párrafo descarnado. Las personas que hayan visitado algún establecimiento en estado de cosecha habrán podido ver el miserable estado de vestimenta de esta pobre gente, lo que unido a la mala vivienda y peor comida, da por resultado enfermedades continuas que privan al infeliz del sueldo indispensable para su sostenimiento y el de su familia si la tiene. Bueno, mi historia comienza el 16 de septiembre de 1955. Yo tenía 18 años y cuando viene el golpe militar contra Perón, trabajaba en el depósito de locomotoras de Alta Córdoba y ese día fue un sacudón porque ahí se inicia todo con el bombardeo de los dos regimientos de infantería y artillería en La Calera y los bombarderos en Alta Córdoba cuando buscaban a Videla Balaguer. A partir de ahí empieza una militancia que tiene que ver con, no bajo el punto de vista partidario, sino que tiene que ver estructurado en el movimiento obrero ferroviario, en el sindicato. La lucha sindical tiene que ver con el reconocimiento de la identidad del trabajador. La lucha sindical no comienza ahora, sino comienza en tiempos muy remotos, cuando en la historia nuestra se pasa, la historia del movimiento obrero se pasa del artesanado a la manufactura, cuando viene la revolución industrial, cuando el artesano pasa a engrosar las filas de las grandes fábricas, en donde está socializado el trabajo. Hay una transformación muy grande, en donde ahí nace la clase obrera, como clase, pero no nace como movimiento obrero. Y cuando de esa transformación, de la lucha por las reivindicaciones más comunes, la lucha de las 8 horas, de la explotación de las mujeres, de los niños, de la seguridad del trabajo, etcétera, etcétera, nace las primeras organizaciones gremiales que tienen que ver con sociedades de socorros mutuos, sociedades de ayuda mutua, sociedades de fomento, que algunas tienen carácter secreto. Ahí son las nacientes, diríamos, del movimiento obrero. El gremio es una herramienta creada por el movimiento obrero para luchar por su liberación, por tener una vida digna, por ser hombres dignos, por tener un gran sentido de la libertad, y por plantear algo que a lo mejor hoy es risible, ¿no? El derecho al ocio. El derecho a tener horas libres para estar con la familia, para compartir la familia y tener un salario digno, y rechazar lo que siempre la patronal quiso de nosotros, de hacernos trabajar de la cuna a la tumba. Hola, Karina. Dani. Sí, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo bien. Bueno, mira, quería saber si tenías la entrevista que le hice a Evo Morales un tiempo atrás. ¿Tenés una copia de eso? Sí, tengo una copia. ¿Me la podrías alcanzar? ¿Para cuándo la necesitas? Lo antes posible. Ok, mañana. Gracias. Te mando un beso grande. Dale. Chau. La irrupción del radicalismo como fuerza popular dominante de la primera mitad del siglo XX no nos debe hacer olvidar otras expresiones políticas de los trabajadores de gran importancia: los comunistas, los socialistas y los anarquistas. Un ejemplo, en 1906, Alfredo Palacios presentó un proyecto de ley de trabajo de menores. El artículo 3º del tratado fue públicamente rechazado por los propietarios de imprentas, litografías y encuadernaciones. ¿Qué decía ese artículo? Que el trabajo de los varones menores de 16 años y de las mujeres menores de 18 años no podía exceder